¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este ciclo 2020 de firma y aclaración por Red 43 Canal. Y gracias también, por supuesto, a la empresa por habernos abierto las puertas este nuevo año para este nuevo ciclo de entrevistas. Son 8 y moneditas, 8 y 5 de este 4 de agosto. Estamos allá muy poquitos días del Día Internacional de la Mujer. Y se me ocurrió invitar a alguien, a una mujer, pero que además representa uno de los 3 poderes del Estado, en la provincia del Chubut. Y poder que, como todos los poderes de la República, por lo menos en la Argentina, en las democracias, ¿no?, modernas, pero en la Argentina los 3 poderes están bastante bien cuestionados. El poder ejecutivo, los sistemas presidencialistas, los presidentes, los gobernadores están bastante bien cuestionados, algo habrán hecho, en la provincia del Chubut especialmente. El poder legislativo, que es el que hace las leyes, también está bastante cuestionado, y el poder judicial es el que a veces mejor la lleva, más allá de que las investigaciones cualitativas y cuantitativas hablan de que también no están bien visto. Entonces invito a una mujer, porque estamos a pocos días del Día Internacional de la Mujer, que además es juez, o jueza, Karina Estefanía. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y además, bueno, presidenta de la Asociación de Magistrados, ¿no? Sí, exactamente. ¿Funcionarios de magistrados? Magistrados y funcionarios, ¿A sí. quiénes integran esa asociación? ¿Quiénes son los magistrados y funcionarios? Bueno, los magistrados son defensores generales, fiscales generales y jueces de las distintas instancias. Puede ser un juez de primera instancia, segunda instancia, digamos, de acuerdo al orden, al juzgado que integre o a la cámara que integre. Claro. Pero además nuestra asociación nuclea a los funcionarios, y entre los funcionarios están aquellos que son letrados y no letrados. Y bueno, los funcionarios letrados de la provincia del Chubut también están reconocidos en el artículo 170 de la Constitución provincial. Pero no serían no son sindicatos, serían el sindicato de jueces, de defensores y de fiscales, porque después está el sindicato de los empleados. Claro, exactamente. En realidad nosotros no somos un sindicato, los jueces tenemos prohibido agremiarnos al sindicato. Y está perfecto que así sea. Así que es una asociación que obviamente representa los intereses de los magistrados y funcionarios. Se trabaja en capacitación, después en algún otro tipo de beneficios como cualquier asociación, o sea, no sé, clubes, quinchos, etcétera, sociales, beneficios sociales, ¿no? Puertas adentro del cuerpo, digamos, o de la... Claro, y bueno, también, digamos, ejerce alguna representación cuando hay conflictos que no solamente tiene que ver con un conflicto salarial o como el que estamos viviendo actualmente, sino puede haber, nosotros le llamamos crisis mediática por alguna resolución que dictó algún asociado y que produce, digamos, algún malestar o alguna crítica en la sociedad. Bueno, en esos casos la asociación, digamos, tiene generalmente alguna forma de salir a responder o, digamos, a explicar el fallo que dictó, o bueno, o asesora. Bueno, podríamos hablar un largo rato. Yo por una definición casi te diría ideológica del liberalismo clásico, interpreto y admito la existencia de un Estado o de los Estados tan solo por muy pocas cosas. Si por una cosa se justifica que el Estado exista, es para que administre justicia, para que represente la defensa nacional y la seguridad interior. El resto son subsidiarias, incluso la educación, la salud y algunas otras cosas, pero un Estado, digamos, se justifica porque tiene que ordenarse jurídicamente y tiene que darle a cada quien lo suyo, y para eso está la justicia, por lo cual, digamos, yo como poder del Estado, el Poder Judicial, lo estimo, lo aprecio, y como lo estimo y lo aprecio, creo que hay que exigirle a ese poder, ¿no? Que son ustedes, y que están seriamente cuestionados, y no por lo barato de que ganan mucho. A mí, en lo particular, no me molesta que ganen mucho. Tienen que ganar bien, pero después tienen que justificar lo que ganan. No es una crítica eso de que ganan mucho. Para mí no es una crítica. Está bien que ganen mucho. Lo que pasa es que después un juez lo quiero ver sentado en su despacho ahora y que no retrase las causas, digamos, que trabaje, que no ande buscando excusas para salirse de una causa porque mediáticamente, no sé, está mal visto, tiene peligros, etcétera. Pero si hay una crítica que tengo para hacerles, es que no tienen vocación por explicar lo que fallan. Sí, bueno, en realidad vocación pedagógica, digo, ¿no? Es un poco esa falta de comunicación o esta poca vocación de comunicar. Lo que resuelve. Las resoluciones tiene que ver con una práctica que viene aceptada, digamos, históricamente, de que los jueces hablan por su sentencia. Y está bien que así sea. Está bien que así sea, pero esto se ha modificado. O sea, por lo menos
Nos estamos inclusive capacitando, que con comunicación judicial se llama. De hecho, en lo personal he hecho algunos cursos con comunicadores sociales que se han especializado. Está bien que los jueces hablen por sus sentencias y no por otra cosa, pero después sus sentencias hay que explicarlas. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que hacer dos cambios. En principio, las sentencias ya no tienen que tener los tecnicismos que tenían antes, que no las entendían nada más que otros técnicos abogados, que son abogados o jueces de instancias superiores, pero el judiciable no entendía. El primer cambio es que la sentencia tenga que ser en un lenguaje claro que cualquier persona que la lea la entienda. Más allá de que no la pueda compartir. No importa, eso es otro problema, digamos, porque la justicia le haga que lo suyo, pero siempre uno se siente afectado. Y en las resoluciones judiciales siempre se dirime un conflicto y ambas partes creen tener la razón y creen tener el derecho en su reclamo. Sí. Y bueno, la sentencia justamente lo que hace es darle la razón a uno y no al otro. O en parte a uno y en parte al otro. A uno, en parte al otro. Pero bueno, siempre, digamos, hay alguna parte que no se va a sentir del todo conforme con la resolución que tiene, porque es eso, ¿no? Es resolver un conflicto y decidir cuál de las dos partes tiene la razón cuando lo llevan al tribunal para que se resuelva. ¿Y puertas adentro de la asociación o cuando hablan entre ustedes, los magistrados, reconocen esa falencia y que a veces la falencia se expresa en críticas de la opinión pública, a veces fundadas, a veces infundadas, y críticas de los periodistas que dicen: puedo entender o no que este juez haya fallado así o así, o este juez, o este fiscal, o este defensor. Lo que no puedo entender es que no lo explique. Claro, bueno, por eso te digo, para esto hay un cambio. El primero, como te dije, es dentro de la sentencia, lenguaje claro, y el segundo es empezar a explicar a través de los medios cuando se produce alguna situación que llame la atención a la sociedad, porque algún periodista le llamó la atención, porque alguna víctima o por algún justiciable se quejó y llegó a los medios. Bueno, el juez tiene que salir a explicar, digamos, el sentido de su sentencia. El único resguardo que tiene que tener cuando lo hace es no agregar argumentos que no lo hizo en la sentencia, nada más. Pero bueno, esto ha sido, digamos, hay que ser cuidadoso con esto porque, bueno, uno en el habla a veces puede, digamos, sin querer, dar algún argumento adicional del que no está. Pero son cuestiones de práctica. Sí, ya te digo, en estos cursos de comunicación judicial que nos han dado, la Federación Argentina de Magistratura insiste mucho en este tema, nos dicen que tenemos que salir, que cuando hay un tema en los medios, lo que no decimos nosotros lo dicen otros. Y entonces, lo grave de esto es que la gente interpreta, la gente no tiene por qué conocer acabadamente la ley, aunque es una obligación del ciudadano. No puede aducir el desconocimiento de la ley, nadie puede aducir el desconocimiento de la ley. Pero si ustedes, que además de tener el rol de impartir justicia, administrarla, ya sea a través de la judicatura o el resto de los auxiliares, no las explican, la gente puede creer que un juez es lo mismo que un fiscal o lo mismo que un defensor. Y que un juez tiene que saber las cosas, la gente puede creer que el juez tiene que saber las cosas por lo que sale en el diario y no por lo que le traen las partes. Ahora un juez tiene que saber entender y fallar conforme a lo que le traen a las partes. En la audiencia y en el juicio. Este es un tema que la sociedad no lo entiende. Pero si ustedes no lo explican. Claro, bueno, por eso, cuando uno dicta la sentencia tiene que también explicar esto. O sea, el juez no puede tomar no puede tomar ninguna información que conozca, ya sea por la... Si no se la traen las partes. Exactamente. Puede conocerlo por las noticias, por la vida diaria. Inclusive puede tener conocimientos técnicos sobre alguna situación que se está resolviendo que no las trajeron los peritos, que no las puede volcar en la sentencia. Sí, lo que puede volcar en la sentencia que no traen las partes son las reglas de la máxima experiencia, las reglas de la lógica, que es lo que nosotros hacemos todo el tiempo cuando valoramos la prueba. Pero es lo procedimental. Que es lo procedimental, no es lo prueba. Básico. La prueba, digamos, la aportan las partes. La aportan las partes. Independientemente de que el juez tenga conocimiento de otra prueba que no haya sido traída al... No la puede incluir. Nosotros, por lo menos en el sistema acusatorio, no se la puede incluir, los jueces no la pueden incluir. Y esto tiene que ver con no vulnerar el derecho de defensa, porque cada elemento de prueba que se incorpora a un proceso, en cualquiera, civil, penal, de familia, debe ser controlado por la otra parte. Y por eso está... Si un juez trae una prueba que no fue ofrecida por las partes, bueno, en principio ninguna de las dos partes pudo, digamos, controlar esto, así que es obvio que no puede. ¿Esto tiene que ver con aquello de que el juez no se tiene que poner en ninguna de las dos partes?
Y sí, es imparcial y imparcial, digamos. Este es los dos conceptos. Generalmente el concepto de la gente es póngase en el lugar de la víctima. Claro, bueno, justamente nosotros no nos podemos poner en el lugar de las partes en el sentido jurídico de resolver la situación conforme la prueba. Bueno, obviamente que nos ponemos en lugar de las dos partes cuando analizamos algunos aspectos de nuestra resolución que tienen que ver con el daño. Por ejemplo, cuando uno analiza el monto punitivo o la pena que le va a imponer y bueno, tiene en cuenta si el daño fue mayor para la víctima o fue menor, o las características de vida de la persona que está acusada, si pudo comprender la norma con mayor o menor facilidad. Atenuantes y agravantes. Exactamente, pero después... Otra cosa que la gente cree, y con justificada razón, porque ahí quien falla son ustedes que son, digamos, los que representan el Poder Judicial, y el otro poder que está ahí dando vueltas, pero que no aparece, que es el poder legislativo. Los diputados, que son diputados y senadores, son los que hacen las leyes. O sea, los representantes del pueblo, de la provincia, que son los diputados, y los representantes de la provincia, que son los senadores, que son los que hacen las leyes, en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, cuando el juez falla, te digo un caso puntual porque lo estuve analizando hace menos de un mes atrás con un juez que le dio menos de 4 años, no le dio prisión a una persona que había cometido un delito de abuso sexual simple. La gente, claro, abuso sexual simple contra una mujer que estaba mentalmente no estaba facultada para comprender, digamos, y para defenderse acabadamente, la gente se puso muy mal. Y el juez no lo puso preso al tipo. El juez lo explicó después en una nota que yo le hice y me dice, lo que pasa es que yo no hago la ley la hacen los legisladores. Los legisladores. Si la gente pide penas más fuertes, hay que pedírselo a los legisladores, no a los jueces. Y sí, esto es real, digamos. Nosotros tenemos una escala penal en la que debemos seleccionar la pena. No nos podemos pasar de ahí. Esto para empezar. Primero, no nos podemos pasar de ahí. Y los jueces además tampoco se pueden pasar de lo que pide el fiscal. O sea, tenemos dos limitaciones. Primero la de la ley y luego la petición fiscal. El juez no puede poner una pena superior a la que solicitó el fiscal. Sí puede poner una inferior, ¿por qué? Porque siempre la defensa, obviamente, va a solicitar la pena mínima. Entonces, la escala en la que se va a mover el juez cuando tiene que seleccionar la pena va a ser en esta. Ahora, cuando un juez advierte que el fiscal o el defensor no están capacitados ni para representar al defensor o no están capacitados para acusar. Tenés un caso concreto que es el de Oro, que en un juicio el año pasado, palabra más, palabra menos, dijiste, revisen a este fiscal, la actuación no fue adecuada. Conozco otros casos donde un juez dijo, cambiemos de defensor porque usted no está bien representado. Bueno, sí, esa, digamos, es una función del juez. Es una facultad del juez, ¿no? Es una facultad del juez. El tema es en qué momento se toma esa decisión. En el caso de uno advertir una defensa ineficaz que de alguna de las partes, en general del imputado, obviamente que puede, digamos, declarar la ineficacia de la defensa y solicitarse sin un defensor público y hacérselo saber a la persona de que esta persona no está capacitada. Con la situación del fiscal es más complejo, ¿por qué? Porque uno cuando advierte el error de la fiscalía es cuando generalmente la investigación ya está culminada, porque al juez llega ya en la instancia, en la audiencia preliminar o en la audiencia de juicio. Previamente el juez no hace un control de lo que está investigando el fiscal, se entera después. Entonces ya el daño ya se produjo. Si hay una investigación mal hecha, que no se cumplieron, digamos, todos los protocolos de investigación para ese tipo de delito, ahí el daño ya se produjo y lo único que nos queda a nosotros como para reparar de alguna manera ese error que pudo haber cometido el funcionario es, si vemos que tiene responsabilidad funcional, es elevarlo al Consejo de la Magistratura. Claro, el caso que refiero, que es el caso del fiscal Oro. Son una lacra ustedes, no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Parrilli, en conversación con la expresidenta, ahora vicepresidenta. En conversaciones privadas, pero que fueron grabadas porque eran prueba para una investigación, Parrilli, hoy senador, dice, y Cristina, la expresidenta, ahora vicepresidenta, dice, son una lacra, los jueces son una lacra. Y esto lo traigo a colación por el rol que tiene la justicia, especialmente los jueces, también los fiscales, en esto de acusar o investigar conforme el humor social o quien está en el poder. Los jueces llegan tarde, encarcelan cuando no tiene poder, y vivimos en una provincia donde el año pasado y el anterior nos vimos, digamos, metidos de lleno en lo peor de la corrupción de la política, de la justicia tuvo un rol. ¿Estás conforme con el rol de la justicia en esto? En realidad, primero dos cosas. Te quería aclarar esto de que hay funcionarios del gobierno que hablan de que los jueces son una lacra o que hoy, no sé, decía que tienen sarna, no sé. Sarna, no lacra, no me equivoqué, es sarna. Bueno,
Bueno, a mí me parece, digamos, que es una opinión sobre los magistrados que no es solo desacertada, sino que es una falta de respeto a quienes, digamos, representan a un poder del Estado. Y además me parece que si hay algún problema con algún juez en particular porque no hace las cosas bien, están los mecanismos, pero generalizar con un descalificativo de esa índole no habla bien del funcionario que lo está haciendo, y me parece que merecería algún reproche del Poder Ejecutivo que integra, ¿no? Pero bueno, por eso, y me parece que le hace mucho daño al Poder Judicial, porque yo creo que, como vos decís, los poderes del Estado, no solamente en la Argentina, tal vez es cierto en los países latinoamericanos, en los países subdesarrollados, los Estados presentan mayores deficiencias que los países desarrollados. Pero estas, digamos, deficiencias no se van a resolver con ataques de los otros poderes o con descalificativos que no tienen, digamos, una explicación lógica, y que lo único que tienden es aumentar, digamos, el malestar social respecto de las decisiones que toman los magistrados, que a veces no se entienden, como vos decís. O sea, en un país o en una provincia donde el Poder Judicial efectivamente está deslegitimado, porque esto tenemos que hacernos cargo, y todo el tiempo estamos trabajando para ver cómo mejorar ese servicio de justicia para volver a tener la legitimidad que en algún momento tuvo el Poder Judicial. Bueno, tampoco está bien que el Poder Ejecutivo lo ataque de esa manera como lo ha hecho este funcionario. Claro, lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, integrado en estos casos por funcionarios que son banda, ¿no? Son banda. No lo vas a decir vos que sos jueza, yo lo puedo decir con total libertad, son banda. Funcionarios que después terminan presos, investigados, procesados, condenados incluso, y no por delitos de opinión, sino por haberse quedado con erarios públicos. Bueno, el tema de la corrupción, digamos que es un mal, algunos dicen es un mal mundial, es cierto, también lamentablemente en estos países está, digamos, mucho más exacerbado. Bueno, el Poder Judicial es cierto que no va en la retaguardia, va atrás, digamos, a resolver el problema. Bastante tarde. Pero bueno, tiene que tratar exactamente, siempre va a ir atrás, porque nosotros vamos detrás del delito. O sea, el Poder Judicial no interviene, no es prevención. Si sancionara, no tardara 40 años en resolver una causa. Entonces sí o sí tenemos que mejorar, digamos, estos tiempos, que no es Chubut, O sea, yo voy a diferenciar, digamos, el fuero federal de la provincia del Chubut, porque nosotros estamos resolviendo casos graves en 1 año y 2 meses con sentencia de segunda instancia, lo cual en números en los casos de corrupción de la provincia de Chubut. Y en los casos de corrupción de la provincia de Chubut también se ha trabajado muy bien, por lo menos en plazos. Después, bueno, tenemos una lista de, creo, 12 causas que están en trámite y que se están haciendo los juicios. Son juicios muy complejos, con mucha cantidad de testigos, muy caros, donde hay que tener una infraestructura, digamos, muy importante para el armado. Pero bueno, en ese sentido creo que han mostrado una diferencia con lo ocurrido en el Fuero Federal. Están enojados, con justa razón, porque están cobrando tarde, independientemente de que cobren más o que tienen el quinto escalafón, cuarto, no sé en cuál están, y eso no sería lo grave. Pero están enojados, y ahora, esta semana están enojados porque Arcioni, que no tiene la maquinita para imprimir billetes, por suerte, y que una provincia está fundida, no tiene plata para pagarla todos juntos. Y para cumplir con la manda constitucional de dar su discurso el primer día hábil del mes de marzo, antes de ayer, extorsionado que fuera por el gremio de los trabajadores de la legislatura, donde también están las grandes corporaciones de las familias, le dijeron, bueno, si querés sesionar tenés que pagarnos, porque si no, no te abrimos la legislatura. Le pagó a ellos y no le pagó al resto. Ustedes le pusieron el grito en el cielo. No lo estoy defendiendo, Arcioni, pero es que sin la plata no hay para todos. Y tengo una manda constitucional, ¿qué hago? El tema es el siguiente. A mí me parece, digamos, que el Poder Ejecutivo no puede reaccionar, digamos, de manera que hace. ¿Por extorsión? Claro, yo no sé si fue una extorsión, porque la verdad que lo único que conozco es que ellos, o sea, para hacer una extorsión tendrían que estar reclamando algo que no es un derecho. Y ellos tienen el derecho, como tienen todos los empleados públicos de la provincia del Chubut, de cobrar sus salarios en tiempo y forma. Sí. Ellos reclamaron el derecho, dijeron, lo vamos a reclamar de este modo. ¿Podemos cuestionarlo? Obviamente. Yo no creo que hay que ser muy cuidadoso cuando uno hace un reclamo de un derecho. Más en este contexto, porque cuando se reclama de ese modo, lo que se hace es modificar la prioridad de cobro. Y en realidad me parece que más allá de que nadie está de acuerdo con el pago escalonado, todo el mundo querría cobrar sus salarios entre el 1 y el 5 día hábil de cada mes. Ahora, si la situación es esta, y los rangos son de menor a mayor
que tiene un fundamento, es razonable, es lógico, es justo, no se puede romper esos rangos y cambiar esa prioridad de pago. Es decir, que en lugar de cobrar los que menos ganan, cobre solamente un sector. Una cuestión es el pago escalonado y otra es el pago selectivo. Ese pago selectivo es arbitrario, es ilegal, está fuera de la ley. El ministro no tenía facultades para modificar los rangos del modo que lo hizo. De allí que nosotros ya interpusimos la denuncia penal, ampliamos la denuncia que habíamos interpuesto en el mes de julio. Muy bien. Dos cositas más y te voy a liberar. A ver cómo lo planteo. Usted reclama, digamos, que los recursos no alcanzan, que están pasando por una crisis, todo el Estado está pasando por una crisis, los recursos no alcanzan, pretenden cobrar en tiempo y forma, es lógico, la plata no alcanza, pero siguen entrando. El Poder Judicial sigue nombrando gente y a veces en forma poco transparente. Toman exámenes por una formalidad, pero después entra cualquiera al Poder Judicial. Y no estoy hablando de los jueces y magistrados que entran por el Consejo de la Magistratura, estoy hablando de empleados rasos, que siguen entrando y entran de una manera que no es la mejor, la más clara. Bueno, mira, nosotros desde la asociación, y en esto quiero ser clara, venimos bregando para que se terminen los ingresos al Poder Judicial sin concurso. Primero porque nuestra Constitución provincial exige que los funcionarios públicos que no son elegidos por el pueblo deben ingresar al Estado mediante concurso. O sea, es un requisito constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos que medir la idoneidad para trabajar para el Estado. De allí que no podemos de ninguna manera justificar que en el Poder Judicial, que es el que tiene a cargo la obligación de cuidar el Estado de Derecho, incumplan con la Constitución y ingresen personas sin el concurso. Yo he sido, una defensora del Consejo de la Magistratura. Yo he entrado, es un ejemplo, este consejo, porque se entra realmente mediante un concurso, que es muy bien visto en todo el país cómo funciona, y resulta que los empleados de menor categoría ingresan sin concursar, o como vos decís, a veces, o con concursos, a veces que son concursos aparentes. Por suerte, el tema de los concursos que se están haciendo, cada vez se han mejorado más las formas para evitar, que sea, algo aparente y en realidad se termine seleccionando a alguien que ya se sabía. Hay formas de códigos de barra, los exámenes escritos, o sea, evitar conocer a quién se está evaluando cuando se toma el examen. Y eso ayuda bastante a la transparencia. Vienen personas de otras jurisdicciones, de recursos humanos, que no conocen a la gente del pueblo, para evitar estas situaciones. Esto por un lado. Por el otro lado, se sancionó la ley de la judicatura hace un par de meses en la legislatura de Chubut, y allí la asociación tuvo una participación muy importante, modificó el proyecto original que había remitido el Superior Tribunal de Justicia, y uno de los aspectos que más énfasis pusimos fue el ingreso por concurso. De hecho, en cada artículo donde se generaba un cargo, el cargo de administrador del Superior Tribunal, el cargo de auditor, los cargos de empleado, en todos lados figura que los ingresos son por concurso. No hay otra forma, lo dice la Constitución. No hay acá excepciones. Lamentablemente, la ley, por ejemplo, de la defensa pública y la ley de la fiscalía mantienen esa facultad de no realizar discrecional de realizar nombramientos sin concurso. Bueno, yo creo que esa facultad es inconstitucional. Nosotros, si se vuelve a producir una situación de esta naturaleza, estamos planteando seriamente de impugnar esas designaciones en el momento que nos enteremos. Creemos que, por lo menos para la judicatura, con esta nueva norma que entró en vigencia hace unos días, el Superior Tribunal va a tener, limitada esa posibilidad de designar gente y sin que cumpla con los requisitos constitucionales. Lamentablemente lo ha venido haciendo, nosotros no lo compartimos, y las veces que hemos podido se lo hemos reclamado no solamente a ellos, sino también no a los titulares de los juzgados, sino directamente al Superior Tribunal de Justicia, pidiéndole que abandone esta práctica que produce tanto rechazo, no solo en los que trabajamos adentro del Poder Judicial, sino en toda la sociedad. Mire, el Estado no es de los funcionarios públicos, y lamentablemente esto también venía un poco de la historia. Algunos organismos del Estado, actualmente universidades, tienen cláusulas que cuando fallece el empleado... El Estado soy yo.
sigue el hijo, claro. O normas de ese estilo. Bueno, esto no existe porque no es hereditario el cargo que uno tiene en el Estado. Desde luego. A las sentencias, para que sean varias, hay que poner la firma. A lo que acabas de decir, ¿te animás a poner la firma? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos.